Buenos días, Esteban, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. De ¿Cómo promoción, ¿no? estás? De promoción. ¿Qué remedio? ¿Eres de esos autores a los que les molesta la promoción o no? No. A mí es una oportunidad para conversar con los demás, ¿no? A veces para bien, a veces para mal, pero es una oportunidad para conversar. No, yo fíjate que como hemos estado en varias de estas, no es la primera Ujú, vez que vienes a Extremo Centro, aunque ujú. sí es la primera vez que vienes a Extremo Centro en La Razón, Eso eh, es. he ido mirando el histórico de veces que hemos hablado y me he dado cuenta de una cosa como muy transparente, que es que sueles anticipar los temas de los que se va a hablar 2 o 3 años después. Es decir, que colocas el tema y luego dices, bueno, yo esto ya lo hablé, ya lo pensé hace 2 años y ahora ya me toca pensar lo siguiente. Claro, le voy a explicar a la gente que tú estás, voy a leerlo, en el nuevo espíritu del mundo, política Ujú, y geopolítica en la era de Trump, de sí, nuestros compañeros de Deusto, y ujú. yo no sé si editado por Rouget, Domingo, Editado por Roger. Ujú, pues somos también colegas de editor. así Eh, es. Cuéntame, ¿por qué hacer un libro sobre el nuevo espíritu del mundo? Porque estamos en una época completamente distinta ya. Estamos en un momento nuevo y todavía no hemos, o sea, ni hemos entendido siquiera el momento del que salimos, ¿no? Ujú, Como para entender el que viene. Y creo que es necesario en esa tarea que decías tú de prospectiva, de mirar un poco más lejos. Bueno, pues se trata de examinar todo aquello que nos está cambiando, ¿no? En el nivel internacional, en el nivel de la política nacional y la política electoral, en lo que se refiere a, bueno, pues las bases de nuestra vida cotidiana. Todo eso está en transformación, vamos hacia otro lugar, está bien echar un vistazo. O sea, creo que ujú. es imprescindible para tener, digamos, unas bases a partir de las cuales orientarte en esta época en la que estamos entrando. Por lo menos poder pensar un poco en un nuevo contexto. Yo fíjate que hay una parte aquí de lo que haces que para mí es relevante, que es reflexionar si Trump es un fenómeno, Uh -huh. bueno, fenómeno es igualmente, ¿no? Pero es una consecuencia, es una causa, es un Uh -huh. acelerador. Uh -huh. Porque yo creo que puede ser que haya mucha gente que diga, bueno, es que esto es Trump, que lleva un chiflao y en realidad el mundo va a volver a su cauce, al Uh cauce de -huh. la conveniencia de la globalización, en cuanto Trump se pire. Bueno, ese es el tipo de análisis que se realizó cuando llegó el primer Trump, ¿no? Una anomalía pasajera, después de la cual todo volvería al mismo lugar, ¿no? Y luego te encuentras con que Biden mantiene muchas de las cosas que Trump hizo, que cuando Trump regresa, esa cosa parecía imposible, acelera todo de una manera sustancial, ¿no? Hay un momento de debilidad estadounidense, hay un momento de necesidad de afianzamiento de su hegemonía, y Trump es producto de eso. Por supuesto, podría haber sido otro líder, con otra perspectiva, pero Trump es un producto de un problema americano al que él trata de encontrar una solución. Y esto no se nos puede olvidar porque está en el trasfondo de todo lo que está ocurriendo. Aquel primer Trump, que era intelectualmente reforzado por Bannon, Uh yo -huh, recuerdo que acelera algo que ya estaba en tendencia social. uh -huh, Vamos a hablar del Trump 2016. uh -huh, Vamos a colocar a la gente en aquel momento. Brexit, uh -huh, Trump, el momento de los iliberales, ¿no? uh -huh, Es uh que -huh. llegan aquí el populismo iliberal y tal. Y yo recuerdo que las cosas grandes, ¿no? Las cosas no anecdóticas, las cosas grandes que a mí me llamaban la atención era sobre todo la pretensión de aislacionismo. Sí, Oye, vamos a aislarnos del mundo, Estados Unidos tiene que mirar hacia adentro. Y luego un cierto cambio de relaciones en el mapa tradicional de aliados y enemigos de lo uh que -huh, eran Estados Unidos, ¿no? uh Y -huh, la gente de Europa como viéndolas venir, que fue una cosa muy llamativa. uh -huh. Bueno, la gente de Europa, como los demócratas estadounidenses, en esa lectura de la anomalía, um, simplemente esperaron, ¿no?, a que las cosas transcurrieran por el cauce esperado, ¿no?
Trump iba a salir, pues ya está, pues cuando salga, pues todo regresa a la normalidad. Pero claro, lo que ocurrió en aquel instante era ya el comienzo de la desestructuración global. Ujú, A partir de la crisis de 2008 vemos una serie de fenómenos que acaban teniendo consecuencias, obviamente económicas muy graves, pero también sociales y también políticas. Tú has mencionado el Brexit, pero las derechas populistas y las extremas ya estaban ahí asentadas en aquel momento, ¿no? Es el ujú, instante también del desanclaje entre la gran ciudad, que es uno de los fenómenos electorales más evidentes, ¿no? En casi todas partes en Occidente. La gran ciudad, la ciudad global o las ciudades globales votan una cosa y el resto del territorio otra, y pasa en Estados Unidos con las costas, en el Reino Unido, en Francia, ha ocurrido en Rumanía, en Países Bajos, donde quieras, ¿no? España es una excepción, ¿no? Pero ese desanclaje entre los modos de vida, la forma de la cultura, la mirada sobre la asistencia, las metas, los objetivos, son muy distintos entre unos y otros, ¿no? Y eso tiene ujú, ujú, consecuencias políticas. Y esa ruptura no es una ruptura que puedas coser simplemente con que desaparezca Trump de la escena, ¿no? Que era un poco lo que se esperaba, o con que las extremas derechas se debilitasen. Es una ruptura social, es una ruptura cultural, es una ruptura que está presente por completo en nuestra sociedad y por lo tanto, pues tiene consecuencias. ¿Qué ha ocurrido? Que Trump, entre otras fuerzas, ha sabido leer mejor esto que los demás y ha sabido dirigirse a un tipo de población cuyas expectativas habían quedado muy limitadas y sus esperanzas también, para ofrecerles un camino de salida, ¿no? Eh, bueno, las izquierdas, el ámbito progresista, en ese cambio de época quedaron un poco estancados y fundamentalmente defendían o defienden todavía aún el statu quo, ¿no? ujú, eh, con la amenaza de fondo de cuidado que pueden venir opciones peores, ¿no? Pero al hacer ujú. esto estás defendiendo el statu quo, ¿no? Y Trump, por ejemplo, ¿no? Promete un camino de salida a los suyos, ¿no? Bueno, todo eso estaba en 2016, ¿no? Y ahora lo que vemos, pues es una expresión mucho más viva, pero todos Ujú. esos desanclajes estaban ahí ya. Fíjate, tú hablabas de cómo el conservadurismo había asumido el papel de lo revolucionario, de traer el mundo del mañana, de ser capaces de transformar, de tener ambición para transformar la realidad. Ahora voy a nombrar los ensayos que tienes una frecuencia de ensayos alta, hay que decir, Sí, sí. muy interesante, pero claro, tienes ensayos en 2014, en el 16, en el 18, que van asumiendo la postura de que la implantación del mundo que viene, sorprendentemente, la implantación del mundo de la posglobalización no va a caer de la mano de la izquierda, que se refugia, yo creo, en unas identidades parciales que pueden tener sentido en términos de atención a dolores particulares, pero la gran transformación del mundo va a venir por un clivaje de campo-ciudad o de empleos industriales, ciudades, servicios, que es un poco lo que estábamos comentando ahora, ¿no? De esa gran élite urbana que extrae rendimientos económicos, beneficios y una posición de privilegio de un mundo hiperconectado. Frente a la gente que todavía sigue, voy a poner un poco poético, arando el campo, construyendo tornillos, produciendo transformación metalmecánica o dedicándose a los sectores industriales. Es decir, ya no es agricultura o campo-industria, que sería el clivaje tradicional del siglo XX. No, 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 no. Es la ciudad se va, sector servicios, y ahora ya el campo y lo industrial están en el mismo lado de los grandes perdedores. Voy a poner una frase de una entrevista, de un artículo tuyo, de un análisis tuyo de este mes de abril, en donde lo que decías es, ojo, las élites están encantadas con Trump. Aunque digan que no, están encantadas. Yo ahí tengo la duda, ¿qué élites? Uf, son muchas cosas. Mira, hay dos. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, pero también en Europa, es el enfrentamiento entre dos tipos de élites, ¿no? Y en el último libro hago cojo una metáfora, ¿no? Que a mí me parece muy pertinente, ¿no? También por lo que tiene de realidad. O sea, tú piensas en Israel, ¿no? Un país Uh -huh, pequeño, con pocos habitantes, ¿no? Comparativamente hablando, muy tecnológico y tal. Bueno,
en Israel te encontrabas con Tel Aviv, que era la capital tecnológica, moderna, avanzada, Liberal, pro-gay, progresista. liberal, abierta, claro, y con Jerusalén, ¿no? Que eran raíces, identidad, territorio, costumbre, religión, ¿no? Y esos dos polos formaban y forman Israel, ¿no? Pero convivían en un momento determinado. Lo que estamos viendo en los últimos tiempos es cómo, digamos que Jerusalén se está apropiando también de Tel Aviv, y el espíritu de Jerusalén ha penetrado también por razones obvias, ¿no? En todo Israel, ¿no? Bueno, pues eso que ha ocurrido allí es un reflejo de cosas que están ocurriendo en otras partes. Es decir, había dos ideas, ¿no? Una liberal, abierta, moderna, etcétera, y otra más ligada al territorio, a la identidad y a la religión, en muchos casos también, y representan dos tipos de sociedad y de visión del mundo distintas. Y esto se está solventando en Estados Unidos. Hay también enfrentamientos que son obvios entre las élites financieras, ¿no? Por un lado, financieras comerciales, ¿no? Rentistas y tal, y por otro lado, las élites, bueno, pues del petróleo, de las armas, de ámbitos tecnológicos que viene el Venture Capital, que unos han apoyado a Trump, estas últimas, las otras estaban en contra, bueno, y digamos que es un choque que está condicionando, ¿no? Todo este giro, ¿no? Que está promoviendo Trump. Pero además de eso, claro, vemos fenómenos muy significativos porque esa misma descripción que has hecho, ¿no? Que respecto de ciudad y campo, lo agrario, industrial, también está moviéndose de una manera muy significativa porque, claro, no se trata solo de las periferias de las grandes ciudades que están dedicadas al sector servicios, pero que tienen un nivel de vida pues inferior, ¿no? Y uno de los fenómenos más sorprendentes para mí en los últimos tiempos es como hijos de clases medias altas y hijos de clases altas Sí. están cada vez más decepcionados con el sistema porque el sistema no les está aportando aquello que les prometió. Es decir, yo voy a la universidad, tengo una carrera, salgo de España, regreso, tengo un trabajo relativamente bueno y no gano ni de lejos, ¿no? Lo que tendría que ganar, ya no para ser élite, sino para mantener el nivel de vida que mis padres me promovieron. Estamos hablando, que me proporcionaron. Estamos hablando de hijos de las clases medias altas y de las clases altas españolas. Si el descontento ha calado ahí, y está calando, y tú lo sabes, imagínate el resto de la sociedad, ¿no? Claro, Claro. el descontento está presente. O sea, no es un elemento. O sea, estamos viviendo mal. O sea, estamos viviendo a veces por debajo de las expectativas, pero a veces por debajo de las necesidades, ¿no? No es posible. Dime. No, yo haría un pequeño matiz, que es, porque además, como en esto hemos hablado otras veces y además hablamos con otras personas que nos dicen, no, hombre, no, pero si nunca se han muerto tantos niños, o sea, nunca se han muerto tan pocos niños, la gente tiene acceso al inglés, tiene acceso a tal. Claro, lo que yo creo que la gente no percibe es que el mundo de expectativas en el que yo crecí, yo nací en el 80, y el mundo en el que yo crecí iba para arriba. Entonces, tú podías, eso que has dicho tú, que es el malestar, que por cierto es el título de uno de tus, cuando hablabas en 2014 del fin de la clase media. Nosotros el caos, así es la derecha que viene en 2015. Los límites del deseo, instrucciones de uso del capitalismo del siglo XXI en 2016. Cuando escribiste sobre el fin de la clase media en 2014, yo creo que estabas anticipando un fenómeno que creo que es muy lógico, que es la gente se mide esencialmente no contra la macroeconomía, no si a las empresas van como tiros, sino a lo que ellos en lo local pueden alcanzar como un proyecto de vida digno. Y ahí es donde Occidente, que sí que asumió un compromiso durante el siglo XX de hacer un reparto, no sé si social, no sé cómo llamarlo, o sea, una mejora generalizada de las condiciones de vida de la gran masa social europea. Claro, ahí dirás, ¿cuánto de eso legítimamente era codependiente de que Europa fuera territorio de disputa con Rusia? Ningún país de la Europa continental fuera obligado a gastar en defensa lo que requerían sus fronteras. Ese es otro elemento que también ha cambiado hoy, que es que ahora Bueno, se nos dice el almuerzo gratis se acabó, chavales. sí, sí, en muchos sentidos, pero fíjate que para mí
El elemento digamos, del siglo XX que tú mencionabas es significativo en dos aspectos. Uno en el político-ideológico, porque no solamente se terminó el comunismo, sino que la socialdemocracia se convirtió en socialliberalismo, ¿no? Y la democracia cristiana desapareció de escena. Es decir, ese tipo de opción política que mezclaba valores tradicionales y una visión cohesiva de la sociedad se convierte en neoliberalismo protestante, no sé cómo, pero ocurrió también en España. Es decir, todas las dos opciones cohesivas desaparecen, ¿no? Y por otra parte, claro, para mí la gran transformación que se produce en Occidente viene causada precisamente por el establecimiento, no tanto de unas necesidades de cobertura de defensa, ¿no? Que en parte, no olvidemos esto, quiero decir, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no quería que Alemania se rearmase, por lógica, ¿no? Y los dos países perdedores, Alemania y Japón, en la Segunda Guerra Mundial, fueron los que más rápido tuvieron un crecimiento económico y comercial. Han sido y son grandes potencias, ¿no? Y las dos son potencias, bueno, hasta cierto punto, con capacidades armamentísticas poco relevantes. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos tampoco quería un rival económico y militar fuerte, ¿no? Entonces le interesaba que los socios estuvieran bajo su tutela, ¿no? Bueno, pues era una manera más de conservar la hegemonía, ¿no? Pero para mí lo esencial es lo que ocurre a partir de los años 80 y fundamentalmente los 90, ¿no? Que es hasta qué punto entramos en un régimen económico en el que los grandes beneficiados son Wall Street y el Partido Comunista Chino. Que fue lo que ocurrió con la globalización, ¿no? Y luego Alemania se beneficiaba también, etcétera. Pero los dos grandes eran Wall Street y el Partido Comunista Chino. Y eso significó fundamentalmente dos cosas. Una, que el nivel de vida de los occidentales decayó, porque, y esto hay que tenerlo en cuenta, si no perdemos la referencia, todos los precios de las cosas, la ropa, las zapatillas y tal, bajaron, ¿no? Era el elemento de compensación, ¿vale? Las fábricas se van fuera, pero el nivel de vida es bueno, pues tienes bienes baratos. Pero es falso, porque los bienes se nos han encarecido enormemente. ¿Cuáles? Las camisetas, no. La vivienda, la energía, la educación, o sea, todo aquello que necesitas para tener los alimentos, ¿no? Para tener una vida más o menos normal, eso es ahora mucho más caro que antes, ¿no? Es mucho más caro. Y sin embargo, las camisetas, las televisiones, etcétera, son mucho más baratos. Claro, y esto es producto de un régimen global en el cual no solamente el dinero que que ganaba China lo invertía en bonos del Estado, del Tesoro estadounidenses, sino que el dinero fluía hacia Wall Street y Wall Street hacía muchas inversiones, entre ellas, por ejemplo, en el sector inmobiliario, ¿no? Y eso produce también después una elevación de los precios. Quiero decir, que el nivel de bienestar no ha decaído solamente porque haya cambiado la época y entonces tengamos que asumir nuevas obligaciones, que tendremos que hacerlo porque Europa está en un momento muy complicado, a ver cómo salimos de esto, ¿no? Pero claro, lo que ha ocurrido es básicamente que el régimen en el que hemos vivido de los años 90 hasta ahora nos ha venido mal a los ciudadanos y a los estados. Uno de los problemas que tiene Estados Unidos grande es que no tiene capacidades. Les quiero recuperar fábricas, claro, porque no, o sea, es que no puedes Porque fabricar hemos el perdido, armamento necesario. porque hemos perdido capacidad industrial. Mira, Porque, claro, obviamente, claro, sí aquí es. voy a aludir a una pequeña autocita, esto es del libro de Extremo Centro, El Manifiesto, Uh-huh. y es de una persona, una de las personas más inteligentes que conozco, que es Cantor, un buen amigo, autor anónimo, y Uh-huh. decía, la desigualdad real disminuye, sí, pero la desigualdad percibida, que es la local, crece. Uh-huh. Los países se igualan, pero cada país es más desigual cada día internamente. Eso Uh-huh. significa tensiones sociales, eso Uh-huh. significa resentimiento y populismo. La globalización es un proceso traumático, resquebraja certidumbres morales, destruye sociedades tradicionales, genera mutaciones culturales que van de lo asombroso, el revival zoroastrista entre los persas en el exilio, el underground neopagano en Europa o el neocabalismo de Hollywood, a lo horrible, el islamismo terrorista, y el proceso es rápido y desorientador. Él Uh-huh. escribió esta frase, y a mí se me quedó grabada al pecho, en 2000, yo creo que es 8.
En sí. 2008, Cantor, amigo, Ujú, escribió esta frase, que ujú, es precisamente la posibilidad de pensar lo que venía a ir ujú, sucediendo, aunque uno pensara la globalización como una inevitabilidad del mercado, ujú, que todo habrá ujú. que pensar si las cosas son inevitables o no. Lo que hubo durante muchas décadas era una asunción acrítica de esos costes. Es Sí, sí, decir, sí. Ujú, y claro, ¿quiénes no hacían una reflexión nunca sobre esos costes? Lo señalabas en el, en el libro en el que hablabas sobre, sobre la crisis de las propias élites occidentales, es decir, la ujú. incapacidad de las propias élites occidentales para pensar estratégicamente la realidad, que es uno de los déficits mayores que yo me encuentro. Que es decir, hay como un gran vacío intelectual que no sé si Ujú, es la primera vez en la historia que sucede, pero a mí me ujú, asombra, en la cual las capas dirigentes no ujú. piensan sobre dónde deberíamos estar. Sí, es increíble, es decir, la banalización de las élites es brutal. Es cierto que, bueno, venimos de una época en la que no entro ya, ¿no? Que el elemento cultural ya no tenga mucha relevancia para, como elemento de distinción, ¿no? Que esto, bueno, pues es bastante habitual entre las élites, ¿no? Pero claro, venimos de una época no solamente individualista, sino que ha promovido valores, digamos, protestantes, ¿no? En los que el éxito, el tener éxito implicaba la posesión de innumerables virtudes y el fracasar, pues el cometer innumerables pecados, ¿no? Esto era, digamos que es raro, de una visión española católica del asunto, pero en los Ujú, protestantes es muy frecuente, ¿no? Claro, en ese instante perdimos de vista toda referencia colectiva, ¿no? Es decir, a izquierda y a derecha. Es decir, el comunismo, por ejemplo, los partidos comunistas en Europa tenía una versión colectiva, o sea, una versión colectiva muy, muy elevada, ¿no? Tú mirabas Francia y Francia se dividía a partir de los años 40-50, ¿no? Entre la Francia católica y la Francia comunista, ¿no? Pero todo eran comunidades, ¿vale? En ambos casos se pierde referencia a este elemento colectivo y queda, digamos que el éxito individual, el destacar, ¿no? El significarse, el tener capital simbólico, el que te vean por las redes, es decir, todos estos elementos, ¿no? Desde la posesión de bienes materiales, bueno, pues de cierto valor, ¿no? Hasta una visibilidad amplia, se convierten en el elemento esencial. Y entonces uno cuida su cuerpo y, ¿no? Se va a hacer maratones a Nueva York, ¿no? Porque tienes dinero y tal, etcétera. Pero claro, mmm, eso convive con una sensación moralmente reconfortante de somos lo mejor que hay en el mundo, ¿no? Somos gente que tiene, en fin, pues las ideas correctas en un momento que se ha terminado la historia, que el fin de la historia se ha acabado, nosotros somos los que tenemos la razón y los valores, ¿no? ujú. Y todo Claro, va pero, por sí por mismo. ejemplo, Entonces, Esteban, dime. no, me gustaría saber, cuando hablamos de Ujú, nosotros, que yo esto ujú, ya lo hemos hablado alguna vez en alguna ujú, conversación previa, y fíjate, acaba de salir, no, es que esto es luterano, ¿no? Esto es ujú, protestante, esto es, ujú, voy a ponerte un tuit que pusiste hace poco, ¿no? De ujú, cómo había mutado el catolicismo, ¿no? ujú, En relación con la democracia. ujú, Esto, ujú, el recientemente fallecido Dalmacio Negro diría que al final, el último término, en el día, el último día de la contabilidad, el ethos comunitario ujú, bebe de la religión. ujú, Claro, ¿quiénes serían hoy esas élites a las que reprocharle cosas, ¿no? ujú, Como se hacía en generaciones pasadas, deberían inducir algún tipo de reflexión sobre el nosotros? Yo sé ujú, que ellos se sostienen a sí mismo ahora mismo tal y como los has definido tú, es decir, se sostienen a sí mismo repitiendo mantras del pasado como ujú, si fueran válidos hoy, ¿no? ujú, Pero lo cierto es que la primera pregunta que a mí me gustaría hacerles es, oye, ¿quiénes somos el nosotros? O ujú, sea, cuando decimos nosotros, cuando hablamos de, oye, mira, ¿cómo estamos? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Quién es el nosotros hoy? ¿El capitalismo? ujú. ¿Occidente? ¿Europa? ¿Canarias? ¿Murcia? Fíjate que hay, bueno, hay dos respuestas. Uno, para ellos el nosotros es la competición. Es decir, em,
digamos que el deporte favorito de las élites es quedar un peldaño por encima del que está a su lado, ¿no? Entonces, sí, todos los que figuran en el ranking forman parte de nosotros, ¿no? Pero se dedican a esto. Pero claro, es verdad que has perdido de vista cualquier elemento colectivo, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, en lo que se refiere a lo puramente nacional, ¿no? La idea de España, no hay élites españolas que piensen en España, igual que no hay élites peruanas que piensen en Perú, ¿no? Por tirarte otro ejemplo, ¿no? Pero pasa también a nivel europeo, ¿no? El instante en que tú dices, bueno, es que hemos trascendido los estados con la Unión Europea, ¿no? Pero claro, no hay una suerte de pensamiento europeo colectivo, ¿no? Porque nos hemos nutrido de lo individual, es decir, y porque no hay pensamiento estratégico. En ese mundo feliz que iba a durar para siempre, no tenías que pensar en cuál iba a ser el futuro era exclusivamente personal, ¿no? Es decir, de mejora propia, no tenías ni un futuro, digamos, colectivo como Estado, tenías que pensarlo, tampoco tenías un futuro geopolítico, porque eso iba a durar para siempre, pero tampoco había un elemento de trascendencia, ¿no? Que puede ser trascendencia en sentido estricto cuando tú hablas del catolicismo, ¿no? O trascendencia en el sentido de tener una utopía política al final del camino, ¿no? Todo eso desaparece, ¿no? Con lo cual dejas de pensar, porque de lo que se trata es de disfrutar, ¿no? De competir y de disfrutar. Claro, no hay pensamiento ahí, no hay visión, no hay nosotros, ¿no? Ahí, bueno, los que están conmigo a mi lado, ¿no? Y que en el ¿Y club de campo coincido con ellos, ¿no? ¿Sabes? crees que Francisco, o por lo menos, no sé si el nuevo momento católico, que todo parece indicar que viene, o católico, o religioso, o espiritual, llámalo X, crees que puede tener algún papel en esta conversación? Yo creo que sí. Bueno, sí, veremos quién sale, cómo bueno, y qué dirección toma, ¿no? Que esto es muy difícil de adivinar y todavía más difícil saber qué hará después, ¿no? Y entiendo además que habrá condicionantes políticos, de asentamiento de la Iglesia, etcétera, ¿no? Pero yo sí creo que dentro del cónclave, este que te decía de democracia cristiana va a volver a estar presente. O sea, el elemento de valores conservadores, valores tradicionales, pero acompañados por una mirada cohesiva, ¿no? Respecto de la sociedad. Yo creo que va a estar presente también. O sea, algo parecido a una búsqueda de religación a la comunidad. Sí, sí, sí. Además, yo creo que a la Iglesia Católica lo necesita como elemento de subsistencia, ¿no? Tú fíjate, por ejemplo, los evangélicos, si están funcionando a pesar de ser más una ideología que una religión, ¿no? Y a pesar del tipo de valores neoliberales, no tienen más que ver las iglesias estadounidenses, ¿no? Que tienen mucha extensión en Latinoamérica también. Pero es cierto que ellos promueven un sentido de la comunidad muy, muy, muy intenso, ¿no? Y la hacen comunidad, de verdad, ¿no? Si uno piensa cómo los hermanos musulmanes se desarrollaron, fue también a través de ese sentido de la comunidad, digamos que prestando ayuda, estando presentes allí donde el Estado no aparecía, ¿no? Y tejían redes alrededor de ellos y, bueno, y cohesionaban, pues porque daban ayuda, estaban ahí. La Iglesia Católica ha dejado de estar presente, insisto, ¿no? en muchas clases populares, cuando era algo relativamente frecuente, ¿no? Y ha dejado también de estar presente como elemento político diferenciado, ¿no? Muchas veces la Iglesia estaba presente como elemento político de ayuda al neoliberalismo que venía de los países anglosajones, ¿no? Ni como contrapeso, ni como complemento, no ha estado ahí, ¿no? Y eso, insisto, hay una diferencia abismal entre la democracia cristiana y el neoliberalismo de Bush, ¿no? Como lo hay entre, qué sé yo, ¿no? La socialdemocracia alemana de los 60 y la actual. Y eso, bueno, está ahí muy presente, ¿no? Bueno, entonces yo creo que la Iglesia Católica para regresar, ¿no? Al menos en países occidentales y países, digamos, del llamado primer mundo, necesita tener una presencia mayor que solo ese sentido de comunidad, ¿no? Comunidad también en términos cohesivos, ¿no? En lo material, ¿no? Más que la nación. Bueno, yo creo que lo nacional, a ver, lo nacional ya no es un elemento ya puramente religioso, lo nacional es el signo de los tiempos. O sea, estos tiempos son nacionalistas, ¿no? Y No, lo pero son. a ver si consigo explicarlo. No, lo que digo es,
En lo cohesivo, que es una de tus grandes preocupaciones a lo largo del tiempo, que es la dilución, o sea, yo creo que ahora vamos remando hacia elementos cohesivos. Sí, Ojo, vamos a ver cómo se hace. claro, claro, no, la izquierda emprendió antes este viaje. Te voy a poner una declaración tuya, a ver si sabes de qué año es. Voy a leértela, ¿eh? Creer que las mujeres van a salvar el progresismo es como pensar que los obreros votan siempre a la izquierda. ¿Tú sabes qué año No sé, dijiste esto? sería el 16 o el 15 o por 2018. ahí. Y era a cuenta del libro en el que reflexionabas sobre la transformación de izquierda y derecha que se venía a caballo, creo, de la transformación del sujeto transformador, en donde hubo un grupo asociado al feminismo más cultural y más activista que dijo, no, el sujeto de transformación va a ser la mujer y va a ser la mujer Sí, feminista. sí, sí. O en Estados Unidos la raza. Eso fue una vocación cohesiva. Hubo otra cosa es que yo pueda discrepar de a dónde te lleva finalmente, porque te lleva a asociarte a una guerra civil con tu compañero hombre. Pero, pero yo sí creo que la propuesta cohesiva de la ideología ha fracasado, por lo menos en términos de izquierdas. Y ahora nos Sí. quedarían, creo, dos intentos de cohesión, que sería, bueno, lo racial, la lengua, el Volkstein, las visiones más tradicionales, la religación puramente espiritual y la religación nacional, en términos culturales de reconstrucción del ámbito nacional. Y yo creo que en esas dos disputas es donde va a correr el futuro, o en las dos juntas. Fíjate, fíjate, bueno, primero una acotación, ¿no? Respecto del propósito de la izquierda de utilizar la mujer como fuerza revolucionaria, ¿no? Yo no veo ahí ninguna intención cohesiva. Yo creo que fue un intento por parte de las élites liberales eh, de no tomar en consideración el conjunto, ¿no? Es decir, me pasa igual ahora cuando hablamos de jóvenes contra mayores, ¿no? Es decir, bueno, la sociedad es un todo, ¿no? Y es verdad que puede haber partes más perjudicadas, otras más beneficiadas, pero si miras la cohesión necesitas mirar el conjunto, ¿no? Entonces hacer tanta brecha de los de un pueblo contra los de otro, las mujeres contra los hombres, los jóvenes contra los viejos, los de aquí, no es más que una manera de evitar la pregunta por el conjunto, ¿no? Y eso era, digamos que la excusa que las élites liberales pusieron para no tener que poner el énfasis en el problema material, ¿no? Y los partidos de izquierda lo aprovecharon porque creyeron que podían sustituir al viejo obrero, ¿no? Ya decadente, ¿no? Desaparecido y tal, como fuerza de choque por algo mucho más moderno como era la mujer. Entonces de las mujeres saldrían los cuadros del futuro, las mujeres eran las que triunfarían, etcétera, etcétera, y eso impulsaría a la izquierda a tomar mucho más poder. Es verdad que la idea ideológica les ha salido mal, ¿no? En primer lugar a los que la promovieron, ¿no? Y ahora, pues, bueno, pues hay diferencias de voto entre hombre y mujer, obviamente dependiendo de la edad, ¿no? Pues son más progresistas ellas, más conservadores ellos, etcétera, ¿no? Pero en ningún momento hay una fuerza de choque ahí, ¿no? O sea, en ningún momento se ha convertido en una fuerza de choque para parar el fascismo, ¿vale? Que era como lo querían vender. Lo que se ha ocurrido es que hemos perdido una serie de años a la hora de analizar la política enredados en cuestiones cuya única finalidad era evitar la mirada sobre el conjunto, ¿no? Y evitar la mirada también sobre los aspectos materiales y económicos del conjunto. Claro, los caminos actuales dices, hombre, yo sí creo que hay, digo, en general, o sea, esto es obvio, hay un regreso nacional, lo que vemos ahora son grandes estados, es Estados Unidos, es China, es Rusia, es Arabia Saudí, es India, ¿no? Es Pakistán, es Turquía, y cada uno de ellos está jugando en términos nacionales, está jugando en términos de fortalecer las capacidades nacionales estratégicas. Y esto lo está haciendo todo el mundo menos Europa, ¿no? Y dentro de Europa, nosotros tampoco, ¿no? Estamos enormemente divididos en todos los sentidos. Claro, en el momento que en una época donde la demografía es importante, el tamaño es importante, las capacidades estratégicas son importantes y careces de ellas, no las preparas, anticipas, impulsas y promueves, pues tienes un elemento, o sea, tienes todas las de perder, ¿no? Claro,
es verdad que eso necesita también, digamos, de cierto espíritu colectivo, ¿no? Que lo hemos visto en anteriores elecciones, en Occidente, pues ha generado réditos electorales, ¿no? Pero uno, si examina la promesa de Trump, por ejemplo, que es hacer América grande otra vez, ¿no? Regresar a lo nacional, desvincularte de lo global, claro, tiene la segunda parte, y la segunda parte era la de, porque si hacemos esto, a las clases populares os va a ir mucho mejor que con este sistema con el que os va mal. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es conseguir que Estados Unidos reviva para que vosotros viváis mejor. Es un todo, ¿no? Y ese todo lo ves en Le Pen, en Francia, por ejemplo, de una manera bastante clara también, y en otras opciones europeas, ¿no? Que digamos, tienen esta promesa, ¿no? Bueno, de momento, ese repliegue nacional, y esto es peculiar en Europa, ¿no? Porque las derechas y las derechas conservadoras son no digo estatalistas, porque no lo son, pero sí nacionalistas. Estaría bien que fueran un poco más estatalistas, ¿eh? Pero son nacionalistas. Los progresistas son proeuropeístas, ¿eh? No son tanto pro España como pro Europa, ¿no? Y esta es una división curiosa, ¿no? Dentro de estos nuevos tiempos. Pero en última instancia, elijas lo que elijas, te da igual, porque si eres pro-europeo, necesitarías tener capacidades estratégicas, identificación con el territorio, lazos colectivos, cosas en común, ¿no? Que es lo que te daría cohesión y fortaleza de cara al exterior. Entonces, lo mires por el lado nacional o lo mires por el lado europeo, ¿no? Que cada cual tendrá su opción, necesitas eso que todos los demás países de nuestro entorno, de todos los demás países con importancia, ya tienen. Bueno, Yo voy a decirte una nosotros, cosa dime. que para mí es lo que intento comentar muchas veces con la gente de, mira, sin España no puede existir europeísmo. Es decir, esa idea de el salto, ¿no? No, nos vamos a diluir todos en una especie de identidad europea que va a acabar haciendo que todos acordemos estratégicamente la defensa de Europa. No, mira, yo en mi experiencia te diré que eso lo que potencia son a una profesional managerial class de cuadros burocráticos que dicen arrogarse el espíritu de Europa para beneficiar muchas veces intereses económicos, cuando no, en sus actuaciones se puede incluso anticipar que ahí los intereses nacionales de la gente que les elige no están presentes. Y yo creo que hay varias propuestas que se han lanzado durante la última década que son abiertamente negativas para los intereses de las naciones. Y cuando hablo de naciones es de la comunidad que está debajo de ese nombre, Sí, de sí, las sí, sí. personas, de las familias que están trabajando en la FASA de Valladolid y que trabajan en la industria de productos intermedios del motor de explosión, macho. Es decir, y sorprendentemente, en esa conversación de esos cuadros burocráticos de ungidos de espíritu europeo, hay un profundo déficit de representatividad en lo que defienden. Sin duda, sí, sin duda. Pero fíjate que, o sea, estando de acuerdo contigo, ¿no? Pero yo sí quiero hacer dos matices porque me parecen importantes. Uno, porque esto, digamos que suele partir, ¿no? Del enfrentamiento entre el Estado y Europa, ¿no? O el Estado y otros estados. Claro, mira, con independencia de que nosotros tengamos un vínculo muy estrecho con Europa, nosotros España, ¿no? O más despegado, España necesita reconstruirse, necesita tener capacidades estratégicas, necesita tener un plan de futuro, necesita un plan para crear empleo de buena calidad, necesita tener una economía, bueno, y eso hay que hacerlo, hay que construirlo, y eso es un producto, y debe ser producto, en el mejor de los casos, de un consenso entre la población española, sus élites, etcétera, y a veces, pues cuando no es así, pues a través del conflicto puro y duro. Pero España necesita eso. Necesita eso urgentemente, urgentemente. ¿No? Lo tenemos. ¿Por qué? Porque si la Unión Europea se rompiera, ¿no? Y cada país fuera por su cuenta, nosotros aún así necesitaríamos tener alianzas con países europeos y necesitaríamos tener lazos con países europeos para fortalecer
¿no? nuestra propia posición y para desarrollar nuestra propia posición, ¿no? Es decir, claro, cuando tú eres una gran potencia, pues tomas unas medidas. Cuando no la eres, en nuestro caso, que es una potencia bastante pequeña, necesitas la diplomacia, ¿no? Y esas relaciones con los demás las debes tener, ¿no? Otra cosa es si efectivamente esta Unión Europea nos beneficia, ¿no? O si sería mejor otra Unión Europea, ¿no? O si, perfecto. Pero todo eso pasa porque nosotros tengamos, como España, como Estado, tengamos unas capacidades, una potencia de desarrollo, un impulso, ¿no? Y una energía, ¿no? Que nos permita tener un peso mayor, ¿no? Porque esa es también la manera de negociar. En el instante que tú tienes fuerza, bueno, pues puedes pactar con otro lo que sea. Si no la tienes, entonces te imponen las condiciones, ¿no? Y esto no lo hemos entendido en España aún. Es decir, o somos capaces de verdad de hacer un proyecto español, ¿no? De desarrollo, o si no, nos van a imponer las condiciones sean quienes sean, los alemanes, los chinos, los estadounidenses, mis primos, los que quieras, ¿sabes? Y será así, ¿sabes? Claro, pero ahí llegamos siempre al nudo de cómo reconstruir la comunidad sin una identidad comunitaria sana, que no tenga miedo al futuro, ¿no? Que no se piense a sí misma en retroceso, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Es decir, se puede Yo esto... creo que ahí, fíjate que... Sí, no, te decía, fíjate que ahí, para mí, una cosa de las que ha desaparecido de nuestra existencia, ¿no? Y desgraciadamente, es esa idea de futuro, ¿no? O sea, claro, nosotros teníamos, insisto, o sea, teníamos el futuro utópico, ¿no? El comunismo, socialismo, teníamos el futuro trascendente, ¿no? Las religiones, ¿no? Teníamos el futuro liberal, que era el del progreso continuo, etcétera, etcétera. Bueno, ya no tenemos ninguno de esos, quiero decir, no tenemos ninguno de esos como elemento orientador de la vida europea, de la vida española, ya no está, ¿no? Bueno, una manera de cohesionar también y de generar identidad y de encontrar los vínculos es precisamente ese proyecto de futuro, ¿no? Porque, hablando del caso español, ¿no? Que donde las diferencias territoriales y las peculiaridades territoriales han jugado un papel esencial, ¿no? A lo largo de nuestra historia. Claro, si ahora es un momento malo, es un momento nacionalista, estatalista, etcétera, ¿no? En general, en el orden internacional, claro, los nacionalismos periféricos pequeños llevan todas las de perder. O sea, pero ya no solamente, ¿no? Porque los tiempos vayan en su contra, ¿no? Y sería muy raro que ahora, no sé, la Unión Europea empezase a reconocer estados regionales como nacionales, ¿no? Sería muy raro, ¿no? Sino porque en un entorno de demografía, tamaño, potencia y capacidad, los territorios pequeños no hacen nada de nada por sí mismos. Necesitan a los demás, ¿no? Necesitan a los demás. Bueno, en la medida en que tú tengas un proyecto, una idea, una generación de futuro que pueda, o sea, que plantee, ¿no? la idea, la sensación de que va a haber un mayor bienestar, un mayor desarrollo, eso suele ser cohesionador. Es decir, un territorio tan grande como China está fundamentalmente cohesionado por un sentido cultural obvio, ¿no? pero también porque les va bien. Si les fuera mal, ¿no? y si fueran perdiendo, ya verías como las divisiones internas se hacían mucho más profundas, ¿no? Y ese elemento, o sea, no podemos perderlo de vista, porque la identidad también la da el compartir un proyecto, ¿no? Y eso, a su vez, hace que el resto de identidades disgregadoras jueguen un papel menor, ¿no? Tiendan a tener un peso menos sustantivo, ¿no? Y bueno, y una vez que tienes el proyecto futuro, las cosas cambian. Y luego es verdad, ¿no? Que en una sociedad individualista, pues, o sea, no haces colectivos, no forjas colectivos. Los colectivos son los que son como tú, ¿no? O sea, y estás conmigo porque nos gusta el mismo tipo de música, llevamos el mismo tipo practicamos el mismo tipo de deporte, tenemos el mismo tipo de dinero, ¿no? Nos juntamos porque somos iguales, no porque formamos parte de lo mismo, sino porque somos iguales, ¿no? Y la comunidad, precisamente lo que tiene es que eres capaz de juntarte con gente que tiene muy poco que ver contigo, ¿no? Tú piensas en la estructura de muchas viviendas, o sea, de la ciudad de Madrid hace unas décadas, donde había en los barrios gente con bastante dinero y con bastante menos, pero estaban todos en el mismo barrio, ¿no? Y compartían, ¿no? Cosas. Ahora no, ahora los barrios están segregados y, bueno, normalmente pues el que tiene más dinero vive en unos, el que tiene menos en otros,
pero son compartimentos aislados, ¿no? Antes tenías una comunidad, ¿por qué? Pues porque dentro del mismo barrio había diferencias y los chavales podían ir al mismo colegio, ¿no? Y bueno, pues eso también se pierde con las comunidades, ¿no? Es decir, yo estoy no solamente como aquel que es como yo y piensa como yo, sino con otro que tiene otras cualidades y tal, pero forma parte de lo mismo, ¿no? Como la pandilla de amigos, el listo, el tonto, el tal, ¿no? Bueno, pues eso es, ¿no? Entonces ese sentido de la pandilla de amigos tan diferentes ya nos ha desaparecido, con lo cual toleramos muy mal, ¿no? Lo que está alejado de nosotros, ¿no? Es una especie de elemento narcisista grupal, ¿no? ¿Y la cultura? ¿Qué papel puede cumplir la cultura en esa religación de la comunidad? ¿Crees que en la cultura hay verdad? La cultura, sí, la cultura es esencial para mí, o sea, porque la cultura está siempre, es decir, la cultura no solamente son una serie de narrativas. Mira, en el libro hablo de algo que me pareció muy significativo, que fue el New Deal de Roosevelt, ¿no? Claro, en aquella época sales de unos años 20 muy agitados, das un giro económico realmente rupturista para el momento, ¿no? Y en ese momento se aprueba el código Hayes, que es el código de censura cinematográfico, ¿no? Sí. Y claro, era un código aprobado por los conservadores y muy conservador, y tenía, no sé, te decía que no podías hacer chistes sobre las hijas de los granjeros, que los matrimonios no podían estar en la misma cama, tenían que estar en camas separadas, ¿no? Es decir, una serie de preceptos muy exhaustivos, ¿no? Sobre las costumbres y tal. Pero claro, ahí también trasladabais la idea, ¿no? De el malo pierde, la sociedad es importante, el colectivo es importante, la patria es importante, toda esa serie de elementos, ¿no? Que dieron sentido al sueño americano, ¿no? Bueno, Roosevelt, a pesar de ser un código conservador, lo mantuvo. Y lo mantuvo porque sabía que necesitaba una serie de valores sobre los que sustentar su sociedad, que no bastaba con hacer un cambio económico, que necesitaba una cultura común, ¿no? En aquel tiempo pues, venía vehiculada a través del cine, que era el medio de masas por excelencia, ¿no? El cine, la radio, ¿no? Bueno, y ahora tendremos otros vehículos, pero la cultura es esencial porque son modelos de pensamiento, son modelos que imitar, son valores buenos y malos, ¿no? Es decir, los que son útiles y los que no, los que merecen la pena y los que no. Todo eso te lo da la cultura. Más allá de que se exprese en una serie. ¿Para ti a nivel personal es importante la cultura? Sí, mucho. ¿El qué? ¿Con qué te disuelves? Bueno, pues con muchas cosas, quiero decir, me puede gustar el rock and roll o el cine de, yo qué sé, de Ford y de Hitchcock, ¿no? O de Mankiewicz, o, no sé, los elementos más vanguardistas dentro de la música, o clásicos literarios, quiero decir, pero es verdad que la cultura te da dos cosas, te da, o sea, análisis, o sea, capacidad de mirar, ¿no? Y de analizar te puede dar una comprensión mayor, ¿no? Te hace pensar que además esto es un momento histórico y que por tanto es un momento más dentro de la historia, que ha habido otros momentos que se parecían mucho a este, que tenían elementos, ¿no? Había analogías con este y tal igual, pero también te da un sentido de la trascendencia, que no tiene que ser necesariamente religioso, ¿no? Pero claro, el ser humano necesita Perdón, voy a decir María uh Zambrano, ¿no? La antropología -huh, basada en la idea de que el ser humano es un animal de esperanza, ¿no? uh Yo -huh, no creo que eso tenga que ser necesariamente vinculado a través de una religión ordenada. uh Puede -huh, surgir de hacer comida para tus amigos, una uh -huh, experiencia comunitaria, sí, disolver la separatidad, ¿no? Y sí, yo creo que eso es fundamental. Es eso es más, fundamental, que se debería atender a que la reconstrucción debe ser para todos, no sí, para alguien, sino que se uh debe configurar como una experiencia a la que todo el mundo pueda acceder. -huh. No, yo coincido contigo plenamente, ¿no? Y te insisto en eso, es que el hombre, el ser humano, ¿no? Por no utilizar este término, que el ser humano necesita trascendencia y sentido. Y lo puedes encontrar en elementos muy pegados a tierra, ¿no? O en elementos de una vida futura tras la muerte, como tú quieras. Pero esta es una necesidad antropológica, ¿no? Y es evidente y no la puedes negar.
Y la hemos estado negando durante mucho tiempo porque el dinero, porque el éxito, pero es una necesidad antropológica. Los vínculos son una necesidad antropológica. Y esto es ¿Me así. dejas, me dejas ponerte una cosa y Sí, me dices claro. lo que piensas? A toda esa gente en edad de mirar Sao Paulo por tirarse de un puente sin decir ni chao, la que se pierde. ¿Qué te parece? Me parece una maravilla los Mendaga, hombre. Me ¿Y parece una por qué? maravilla. Bueno, estos chavales son nada, o sea, son chavalitos. Bueno, ya no tanto, ya no tanto. No, lo que pasa es que es verdad que ellos han tenido siempre una mirada literaria, digamos que más afinada, ¿no? Que otros grupos de su generación. Es verdad que ellos manejan bastante bien ritmos y melodías en el estilo que practican, ¿no? Y yo creo que tienen afán de trascendencia también. O sea, quieren estar en su momento, su sociedad, formar parte de algo, ¿no? Empujar, construir algo, ¿no? Bueno, y además pues, tienen una ideología que es obvio, ¿no? Pero la mezcla de todos esos elementos, ¿no? Para mí les hace un grupo muy, muy, muy destacable. Al final, la música también, ¿no? Te impulsa, ¿no? Te da energía, te incita a hacer cosas, ¿no? Y como otros, ¿no? Como las películas o los libros, ¿no? Y para mí es importante eso, ¿no? Que haya algo exterior que te conmueva, ¿no? Y que te haga pensar que además no estás solo y que estás con otros y que formas parte de algo. ¿Qué es lo que te da el guitarreo? Eso, Mm. el... na, 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 na. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que también cada uno es hijo de su época, ¿no? Y la mía, pues digamos que era muy poco, en un momento ya que la política se estaba quedando atrás porque la transición había tenido lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Y llegaba el momento pues no sé, la rebeldía eran las guitarras, ¿no? La rebeldía era tener otro tipo de vida, ¿no? Era no seguir la pauta marcada ¿no? Y construir tu propio camino, todo ese tipo de cosas que son muy potentes en la adolescencia, ¿no? Y en la primera juventud. Y bueno, las guitarras representaban, ¿no? El rock and roll, en su más amplia expresión, representaba eso, ¿no? Claro. ¿Me dejas ponerte otra cosa? ¿Siempre? Vamos a ver, ¿eh? Song's called Put Your Weight on It. I'm out of tune. It's all right. It'll just be on the internet forever and ever. ¿Qué te parece esta gente? Pues mira, es curioso porque, claro, son una banda que me gusta mucho, en directo además, son una banda que lo entrega todo. Pero claro, es también el producto de los cambios, del cambio en los tiempos, bueno, pasó en el jazz, en el rock and roll. Claro, son una banda muy enérgica, muy potente, muy poco original, en el sentido de que copian bastante de otras, ¿no? De bandas de hace algún tiempo. Joy Pero Division bueno, son... ¿eh? Joy Division... No, Joy Division me gusta mucho, claro, o sea, lógicamente, ¿no? Sí. Es que cuando los vi dije, me suena bastante a Joy Division. No, estos son muy MC5, ¿sabes? Muy todo el rollo ese de Detroit y el garaje rock y todo eso lo manejan muy bien, ¿no? Son menos oscuros que Joy Division. Pero a donde iba es a que son de ese tipo de bandas que cada vez hay más, que bueno, pues se juntan, tocan, etcétera, ¿no? Pero claro, no te puedes ganar la vida tocando ya, ¿no? Quiero decir, haciendo rock and roll hay muy poca gente que se gana la vida porque toda la industria discográfica desapareció, toda digamos, el circuito secundario, ¿no? Alrededor de la industria también decayó como modo de generación de ingresos y por lo tanto, bueno, pues te juntas con unos colegas, tocas, os lo pasáis bien, salís por ahí, a veces os palmáis más pasta de la que ganáis, muchas veces para la mayoría de las bandas, ¿no?
pero no puedes hacer una vida de eso, ¿no? Y para mí, claro, eso implica fundamentalmente que la creatividad se queda detenida. O sea, cuando tú te dedicas a algo y te dedicas en los ratos libres, ¿no? Y además tienes pocos recursos, pues es muy complicado que te pases el día trabajando en lo que haces. Y me da igual que sea a la hora de, insisto, ¿no? Escribir un libro, hacer una canción, una película. Necesitas tener unos ingresos que te den la manutención para poder seguir haciendo lo que haces, ¿no? Y si lo consigues, pues al final llegarás a hacer cosas mucho más brillantes que las que hacías al principio, ¿no? Es decir, hay grandes literatos, la mayoría, que son literatos ya han pasado muchos años, ¿no? Hay grandes cineastas cuyas obras son obras ya en una armadura, ¿no? El rock and roll es distinto, pues normalmente eran gente joven, ¿no? La que hacía los grandes discos, ¿no? Pero le hemos visto ejemplos también de gente mayor bueno, no sé, fíjate el jazz, ¿no? El jazz eran años y años hasta que de verdad hacías obras maestras, ¿no? En la medida en la que no puedes sobrevivir, ¿no? La música se convierte en un pasatiempo. Entonces te juntas con tus colegas para tocar y pasarlo bien y echar el rato, ¿no? Pero ya no tienes elemento de dejarte la vida en ello, ¿no? Porque, ¿sabes? Porque Yo, es un yo- pasatiempo. yo aquí voy voy a llevarte la contraria por primera vez en la conversación de manera dura. Mm, Em, yo creo que no. Yo creo que en los excesos de vida que suceden sin la voluntad de que los valide el mercado, es ujú, donde seguramente sucede lo más parecido al arte. Es ujú, decir, aquello que incluso siendo contable o padre o mecánico, sucede porque no lo puedes evitar, ¿no? Y es verdad que hoy yo creo que los costes de producción de la música ujú, y de toda la creación audiovisual, en realidad los costes de producción del arte han bajado ujú, todos a unos niveles ínfimos. Y yo precisamente no le tengo miedo a este momento. Creo que técnicamente esta conversación que estamos teniendo ujú, sucede porque hoy ujú, todo es más posible. Y precisamente ya no es la idea de... Otra cosa es el artista total, que es la propuesta de voy a empeñar mi vida en ello. Yo creo que en ese gesto sigue habiendo un valor infinito, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que hoy es mucho más probable que la gente en la madurez vuelva a crear, por ejemplo. Creo que me resulta extraño que durante ujú. muchísimos años... Sí, dime. Ah, espera, que se ha parado la... Se ha perdido un segundo la grabación. No, que te he perdido un instante. Nada, que lo que Ujú. te decía era que creo que en la frase o sea, la vida empieza a los 40. Y creo que hoy mucho más dispuesto a escuchar creaciones de gente en la madurez que de verdad Ujú. tenga algo que decir. O sea, Sí, sí. ya no es esa euforia de necesito hacerlo todo rápido a los 20 porque si no se me va a pasar el tren, porque si no el mercado no me lo va a validar, ¿no? Yo como una persona que ha aprendido a hablar en público o a tener una voz pública en mi madurez, yo te digo que creo que este es un mundo bueno y para mí es más fructífero. Es decir, lo que sí es verdad Sí. es que todo el sistema industrial que Ujú. convertía la cultura en un mercado dobla la apuesta y la convierte en un mercado, pero ya sin propósitos. Es decir, vamos al K-pop, al pop producido en Corea que no pretende ser otra cosa que un producto y no se autoengaña, es decir, y se define por ejecutivos con técnicas de marketing y se acabó, ¿no? Pero sí creo que hoy hay una posibilidad de volver a comunicar elementos de verdad de la vida en la madurez en todos los campos artísticos y culturales y que creo que la gente haría bien en dar el salto. Hoy no hay tanto riesgo como antes. Es verdad que hay una Sí, industria... lo que Dime, dime. Dime, dime, no, Cristóbal. que no es incompatible. Fíjate, claro, para mí la experiencia en general es importante, ¿no? Y por eso te decía lo de la necesidad digamos, de tener unos recursos que te permiten ello. A donde voy es,
lo que tienes que contar, ¿no? Y los medios técnicos te lo permiten, o sea, lo vas asentando con los años, ¿no? Es verdad que probablemente, ¿no? Y tú lo pensabas de ti mismo, ¿no? Decías, joder, yo de mí, claro. Lo que pensaba hace 30 años, ¿no? 20 tal, pues va depurándose y va perfeccionándose y tal, las cosas, ¿no? Las que crees, la mirada que tienes. Pero claro, escribir un libro, hacer canciones, rodar películas, interpretar papel, eso es un oficio. Y es un oficio que necesita de un desarrollo para llegar a una expresión, digamos, lo más perfecta posible dentro de tus capacidades, ¿no? Es decir, claro, hay gente muy talentosa que a la primera da con la fórmula y le sale idóneo, ¿no? Pero la mayor parte de gente no. Es decir, es ir picando piedra, mejorando, asentándote y tal, hasta que al final todo aquello que querías contar encuentra la expresión idónea, ¿no? Entonces, claro, y esto, digo, que me pasa en la cultura, me pasa en todo lo demás, es decir, en el periodismo, en la medicina, en el trabajo, en la obra, ¿sabes? En cualquier cosa, ¿no? Trabajando de camarero, necesitas una experiencia, ¿no? Que haga que aprendas, ¿no? Y que lo hagas mejor y que tengas más conocimiento. Claro, si tú eres camarero y no te pagan, pues es muy complicado que seas un buen camarero, ¿no? Porque encima, ¿no? ¿Sabes? Necesitas unos recursos para poder, ¿no? Hacer ese trabajo bien. Y en la cultura me pasa igual. ¿Qué ocurre? Que para mí el problema está en la falta de sincronía de la cultura ahora está en, y lo ves muy bien en la música, y bueno, y en el cine también, ¿qué coño? Es que casi todo, ¿no? Es decir, claro, tú puedes hacer muy fácil, los instrumentos cuestan poco, o a veces no hace falta instrumentos, te juntas con unos amigos, haces unas canciones, pero si yo hiciera mañana no sé, el mejor disco de rock de la historia de España, ¿sabes? ¿Qué hago con él? Quiero decir, lo pongo en Spotify. O sea, los mecanismos de transmisión de lo que yo he hecho son muy complicados, porque el sistema no está... claro, ahí, no sé, ese mismo día, el día que yo colgara ese disco, habría otros 100.000 discos que salen, o sea, o 10.000, los que sean, mundialmente a Spotify, ¿no? Entonces, ¿quién va a reparar en el mío? El mío se convierte en invisible, ¿no? Bueno, las discográficas tenían, o las editoriales o tal, tenían un mecanismo muy malo, ¿no? Había algo de selección, había algo de... Pero luego es verdad que había una tarea, digamos, de difusión de lo que se ha producido, ¿no? Y entonces ahora esa tarea no existe. No digo que sea mejor o peor la de las discográficas, digo que no está, ¿no? Y eso hace muy difícil, ¿no? Que gente que hace cosas de valor, ¿no? Encuentre una visibilidad. En la comunicación, por ejemplo, no pasa eso. La comunicación es otra cosa. O sea, si tú vas a contar ideas, lo tienes bastante más fácil, ¿no? En el sentido de que los medios técnicos, teniendo esa dificultad también, ¿no? A la hora de difundir, ¿no? Pero te permiten mucho más recorrido, ¿no? Lo otro, joder, es que es asentar un conocimiento, asentar una perspectiva, una mirada propia y además picar piedra infinitamente hasta que alguien repara en ti, ¿no? Sí, hay mucha tarea, ¿no? Para hacerlo en los ratos libres, ¿no? O sea, tienes que ganar algo de dinero con eso. Sí, pero diré una cosa. Estás apuntando a uno de los, y ya estamos en las dos últimas, que no podemos alargarnos más. Yo estaría hablando contigo, Boris. Estás apuntando a uno de los corazones del problema de vivir en comunidad hoy, ¿no? Que es la crisis de los intermediarios. Es decir, cómo vivimos en comunidad cuando no respetamos a nadie y por lo tanto tampoco nos respetamos a nosotros mismos. Es decir, donde hay desbarajuste, mala educación. Y permíteme decírtelo. Claro, yo ¿por qué sale hoy Biznaga? Hoy Biznaga porque es alguien de quien tú escribiste. Entonces yo quiero decirle a la gente, a los que nos estén escuchando después de esta hora y pico, que siga habiendo intermediarios más personales. Quizá hay que hacer un esfuerzo más intenso en buscar a personas. Creo que, como bien dices, en la comunicación personal, los que tenemos un talento, yo tengo un talento abrumador para la comunicación interpersonal, pues nos hemos visto beneficiados. Pero tú también tienes un talento como intermediario. Mira, yo le pregunto siempre en estas conversaciones a la inteligencia artificial que me diga dos cosas. Uno, que me haga
un análisis y un perfil personal de la persona, y te lo voy a leer. Esteban Hernández, periodista y analista político, en El Confidencial, si no me equivoco, jefe de opinión. Es conocido por su trabajo en medios como El Mundo y La Vanguardia. No, Y Ruta 66, también diría, porque de ahí conozco yo tú. No, pero déjame, su enfoque crítico se centra en la economía capitalista y las dinámicas de clase, sugiriendo una personalidad analítica y comprometida con el bienestar social. ¿Qué tal lo ha hecho la inteligencia artificial? Pues, a ver, que te he perdido un poco. ¿Ya estás? ¿Te has recuperado ya, Pedro? Sí, sí. Me dice la inteligencia artificial. No, me dice sí, lo leo. Vale. ¿Te parece No, adecuado? sí, yo creo que, bueno, sí. Vale. Sí, sí. O sea, Pero también... falta el elemento de la belleza física, ¿sabes? Pero lo demás está bien. Pero también le pregunto siempre a la inteligencia artificial que me diga cuál es el sistema de valores y el telos, el propósito personal de la persona. Te lo voy a enseñar. ¿Me dejas que te lo enseñe? Vale. Su sistema de valores parece priorizar la justicia social, la equidad económica y el bienestar colectivo, con un enfoque particular en la clase media y trabajadora. Destaca la necesidad de cohesión y legitimidad, criticando la falta de proyectos políticos autónomos para las clases medias. Su ideología parece inclinarse hacia la izquierda, con críticas al neoliberalismo y al capitalismo financiero. Critica a las élites financiarizadas. Su matriz moral, inferida de sus escritos, incluye valores como la equidad, el cuidado de los vulnerables y la lealtad a la comunidad. Y también critica la aporofobia, rechazo a los pobres, indicando un valor en el cuidado hacia los marginados, como se menciona en la misma entrevista. ¿Qué te parece? Bueno, aquí ya sí, bueno, hay cosas que se reflejan. Es verdad que ya esto es más el cortapega de la inteligencia artificial que... Porque, vamos, yo la palabra aporofobia no la he dicho en la vida. O sea, que coincido pero con bueno, lo de justicia social y lo de la comunidad. Eso es evidente, sí. Fíjate que esto ha salido al final. Sí, ¿Tienes miedo a que la inteligencia artificial sustituya tu trabajo? No, en absoluto. Fíjate que escribiendo el último libro, pues consultas cosas y tal, ¿no? Y a la hora de recopilar información, pues te puede venir bien, etcétera, ¿no? Pero claro, si yo le pregunto algo sobre anticipación y tal, todo lo que me cuenta no me sirve. O sea, es decir, cualquier cosa que le he preguntado a la inteligencia artificial le tengo que desechar, porque no había nada que me... ¿Por qué? Pues porque es bastante buena, ¿no? En elementos de recopilación de información pero claro, al final lo que hace es una especie de mínimo común denominador, ¿no? Es decir, te cuenta elementos en los que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Y entonces si tú le preguntas sobre cuál va a ser, no sé, da igual, el futuro de Europa después de Trump, ¿no? Pues te dirá lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no? Pero claro, a veces la mayoría de la gente piensa algo que, ¿sabes? Dilo, no tiene ni puta idea. Que no es lo más... Claro, no se corresponde con la realidad. Entonces, y es lo que la IA te dice, ¿no? Entonces, bueno, pues eso digo, son instrumentos que están bien, ¿no? Dependiendo para que los quieras, ¿no? Es decir, que para sistematizar, recoger información y tal y cual, pues muchas veces son idóneos, ¿no? Pero bueno, o sea, tampoco podemos poner demasiadas esperanzas en ellos, ¿no? Porque, insisto, es el mínimo común denominador, ¿no? Y si algo tiene el ser humano es su capacidad de trascender también el mínimo común denominador, ¿no? Voy a ponerte lo último y acabamos. Vale. ¿Qué significa Joy Division para ti? Bueno, pues es, en fin, imagínate, pues una etapa de mi vida, ¿no? La adolescencia y tal, cuando
molaba ser depresivo y oscuro y tal, ¿no? Todo eso. No sé, son músicas de otra época, ¿no? Que, bueno, de momentos muy alejados de los actuales. Más que verdad que era un grupo que tenía al margen de eso, pues tenía una profundidad especial, ¿no? Tenía una capacidad para conmoverte pues muy elevada y eso perdura, claro. ¿Conoces la película 20 Hour Party People? Sí, sí. Fíjate que yo es seguramente la persona, el protagonista, es la persona a la que más aspiro a parecerme alguna vez, ¿no? Esa idea de la escena, de la creación de una comunidad creativa, de la creación no intermediada por los vínculos del poder ni por los vínculos del mercado, ¿no? La aspiración a relacionarnos, por lo menos de alguna manera sensatamente imperfecta, entre personas. Y Sí. Esteban, muchísimas gracias. Recomendarle Un a todo el placer. mundo que se compre El nuevo espíritu del mundo de la editorial Deusto, Política y Geopolítica en la era de Trump. Y nada, muchísimas gracias. Y con el próximo ensayo nos volveremos a ver en Extremo Centro. Muchas gracias. Un placer, Pedro. Un abrazo.